yo sé que la mayoría de entrevistas quizás se focalizan en tu trabajo como política o en las organizaciones que has formado parte o que formas parte, pero nos gustaría empezar un poco con tu historia de vida, con tu historia personal, que de los primeros años, que del contexto que tú has atravesado o de esas memorias y esos recuerdos que puedes tener eh, de alguna forma tienen que ver con lo que haces ahora, ¿no? Uf, ya, yo empecé en política, digamos, activamente cuando entré a la universidad, ¿no? En el año 2005. Digamos que esos primeros años, ese primer año, fui conociendo, ¿no? Qué cosa había en la universidad en términos de organización, ¿no? De espacios estudiantiles o espacios universitarios. Y bueno, ingresé a San Marcos, que es una universidad pública grande, importante, ¿no? Donde hay mucha participación estudiantil, pero no me involucré directamente a los espacios gremiales, ¿no? de la universidad, que igual eran importantes, igual participaba de cuando en cuando, pero me involucré más rápidamente con los espacios que en la universidad estaban vinculados al activismo feminista, ¿no? Había en ese tiempo un interés por los estudios de género, por los estudios feministas. En la universidad se había creado recientemente un programa de estudios de género, que era parte del posgrado, y entonces como que en ese momento me parece había mucha apertura a que igual estudiantes de pregrado se metan a las clases, ¿no? O puedan conocer a las profesoras. Entonces fue así como que me metí a las clases y en realidad muchas de las personas que llevaban clases ahí o que estudiaban o que igual que yo se metían eran personas que estaban también en algún tipo de espacio organizado o alguna iniciativa más, o sea, que combinaba lo académico con lo político, ¿no? Entonces, bueno, así fue como me fui, o sea, fui conociendo a pequeños colectivos o colectivas feministas ahí en la universidad, ahí en el espacio de la maestría, en las clases, y bueno, ya después como que la cosa fue fluyendo naturalmente, ¿no? Ya de pronto estaba en una colectiva, o de pronto estaba con amigas, con compañeras que estaban en espacios feministas, que buscaban ya no solamente discutir o debatir, ¿no? De estudios de género o de feminismo, o de cómo eso se vinculaba con la realidad social de nuestro país, sino actuar, ¿no? Actuar fuera de la universidad, no solamente dentro de la universidad. Y bueno, yo diría que eso fue como mi primer acercamiento para mí, ¿no? La política organizada, ¿no? No tanto partidariamente. Yo siempre he sido una persona de izquierda, ¿no? Vengo de una familia de izquierda, donde, ¿no? Mis padres han militado, pero no necesariamente me llamó la atención entrar a un partido de izquierda, ¿no? Desde el inicio, sino que me pareció estos otros espacios, espacios mucho más, más abiertos en términos de poder proponer, de aprender, y bueno, ahí fue donde me fui involucrando primero por algunos años. Y como digo, estos espacios inicialmente eran de gente universitaria, pero luego también cuando, a la medida que íbamos avanzando en la carrera y ya estábamos por salir, o ya algunos habían salido de la universidad, pues también era una reflexión que nos hacíamos de cómo contribuir siendo feministas más allá de nuestros espacios inmediatos donde más naturalmente estamos, ¿no? La universidad o ciertos círculos. Entonces, bueno, fue toda una experiencia muy interesante y que a pesar de que en esa época, estamos hablando de 2006 o 7 hasta 8, no había, creo, la enorme apertura que hoy hay respecto al feminismo. O sea, el feminismo hoy es un tema que le guste o no a mucha gente, es un tema global, es un tema digamos, masivo, ¿no? En esa época más bien la mirada era, esto no es masivo, esto nunca va a ser masivo, pero no significa que no sea importante, más bien para quienes ya asumíamos algún tipo de práctica o de intento de organización desde el feminismo, decíamos, bueno, esto es algo que tiene que estar en los diversos espacios políticos y de toma de decisiones para que en verdad la vida de las mujeres pueda cambiar, ¿no? Va a ser muy difícil, es verdad que el feminismo no es una cosa pues de las mayorías, pero se tiene que hacer, ¿no? Entonces, claro, en algún momento del tiempo o de la historia ha habido pues toda una explosión respecto al feminismo, pero en ese tiempo, ya que hubiera gente
en estos grupos que se fuera juntando ya era como algo muy positivo, ¿no? Y yo sentía que además iba creciendo. Siempre cuando empezaba algún grupo, ¿no? Que se iba conociendo de gente feminista joven en esos años, de pronto a los meses, ¿no? O semanas ya se duplicaba, siempre había gente buscando saber más o vincularse, ¿no? Entonces eso también decía que había mucho potencial, ¿no? Respecto al feminismo en esos tiempos. Y algo que dijiste que vienes de una familia de izquierda, pero no te interesó en esos años estar en la izquierda, sino hasta que llegues a la universidad. ¿Por qué crees que sucede eso? Bueno, porque la izquierda en el Perú ha tenido pues una trayectoria también complicada, compleja, ¿no? Para cuando yo ingresé a la universidad y, bueno, salí del colegio en realidad primero y estaba pensando en que además de ser una persona que estudia una profesión, ¿no? Si quisiera participar activamente en algo, ¿no? Como un asunto de responsabilidad ciudadana, porque esos años, estoy hablando, bueno, yo salí del colegio en 2003, ¿no? Acabé en 2003, y empiezo la universidad porque postulo, pero mi año de inicio es el 2005, pues son años muy recientes de retorno de la democracia, ¿no? Entonces estaba pues en boga la discusión sobre qué hacer con el país, ¿no? Después de que ya se había recuperado la democracia, se hablaba mucho de, igual que ahora tal vez, pero en ese tiempo con mucho más optimismo, de las reformas, ¿no? Que hacían falta, se hablaba de en ese momento reformar la Constitución, se hablaba de, en fin, bueno, en ese tiempo estaba muy como, no de moda, pero estaba como muy, muy fresco todo el debate sobre la descentralización en el Perú, entonces había como muchas discusiones pendientes de qué hacer, cómo puede contribuir la sociedad para que el país no vuelva a caer en una dinámica similar a la que, bueno, estuvo durante la dictadura. Entonces, todo eso estaba muy en el ambiente, ¿no? Y yo me preguntaba qué se podía hacer, ¿no? ¿Qué opciones habían, ¿no? Para que alguien joven pueda participar. Obviamente para mí lo primero era pues mirar a lo más cercano, pero yo sentía, obviamente esto es una opinión muy personal y tal vez una mirada muy parcial, que no había necesariamente dentro de las izquierdas una oferta que alguien en ese momento joven, ¿no? Con tal vez un perfil pues un poco, no sé si cuestionador, pero un poco más con la expectativa de una dinámica dentro de la política menos jerárquica, ¿no? Menos cargada de estas imágenes que a veces han acompañado a la izquierda de espacios que no necesariamente invitan al debate o al diálogo democrático, ¿no? Sino donde más o menos cada uno tiene su verdad y intenta convencerse mutuamente, ¿no? O sea, eso yo lo he vivido muy de cerca porque eso es un poco la forma o el ambiente en el que mis padres militaron. Y claro, tú comprendes que eso es parte de una época, ¿no? Tampoco puedes juzgar desde tu realidad, pero tú dices, bueno, esa época ya pasó, ¿no? Y entonces estamos en otros tiempos y por lo tanto debería haber otras dinámicas, ¿no? Y creo que eso fue como, o el darme cuenta que esas dinámicas no necesariamente habían cambiado o no habían cambiado para bien, fue lo que no me incentivó a buscar un espacio dentro de los partidos de izquierda en ese momento, ¿no? Al menos para mí no ofrecían eso, ¿no? O sea, como la posibilidad de encontrar un ambiente distinto a lo que lastimosamente había también contribuido a que las izquierdas pierdan presencia en la sociedad, ¿no? Y que se redujeran, ¿no? Porque venían de un proceso muy fuerte, más bien de movilización y de organización, y pues en los 90, ni qué decir, ¿no? O sea, sí fueron parte importante de la recuperación de la democracia, pero no necesariamente como referentes organizados, ¿no? De partidos. Y para el año 2000 también, o sea, no había mucha claridad sobre dónde estaban los partidos de izquierda o qué horizontes o qué proyectos de país tenían. Algunos referentes de la izquierda pues habían incluso tratado de como renovar, ¿no? Sus discursos, pero quitando, creo, cierta profundidad a sus expectativas de cambio social, ¿no? Entonces, había mucho también de esto de la gente de izquierda tiene que adoptar un discurso moderno, ¿no? Y yo, la verdad, nunca me convenció mucho ese discurso porque aparentemente sonaba bien, pero por otro lado, pues perdía profundidad, ¿no? Siempre como implícitamente renunciando a expectativas de cambio mayor, y al menos para mí, después de lo que había pasado durante los 90, decía, bueno, este país no puede cambiar solamente superficialmente, ¿no? Tiene que cambiar un poquito más profundamente, ¿no? O sea, no, hay cosas que no
no se habían resuelto, no se han resuelto, ¿no? Y bueno, esa creo que fue una de las, o algunas de las razones por las cuales no necesariamente me sentí como muy entusiasmada de militar en la izquierda, pero bueno, pero sí con la inquietud de ver qué otros espacios había a nivel de la sociedad donde uno pudiera participar y aprender y debatir. ¿Y hay alguna experiencia que tú recuerdes de esos años universitarios del cual me hablas, una experiencia feminista de izquierda que te haya marcado, en la cual te hayas formado parte? Sí, sí, bueno, varias, como digo, iniciativas, ¿no? Pero tal vez la que más para mí fue un espacio de aprendizaje fue una colectiva que se llamó La Mestiza, bueno, en ese tiempo, cuando yo entro a la universidad, ya existía, ¿no? O sea, ya tenía unos meses existiendo, y yo luego conocí a algunas de las compañeras que estaban ahí y también me sumé luego a eso y bueno, fue un espacio muy interesante porque, claro, más que la idea de que sea ese colectivo, esa colectiva la que se fortalezca y crezca, lo que creo que fue más interesante para mí de ese espacio fue que promovió que existan otros espacios o similares o con los que se pudiera confluir, ¿no? Entonces, este espacio de la mestiza editaba una revista, hacía actividades, ¿no? Como, bueno, como muchos colectivos en ese tiempo, pero buscaba siempre que ubicar a los demás, o ubicar a las demás que estaban en otros lados, ¿no? La mestiza, sobre todo, éramos estudiantes de San Marcos y de Bellas Artes, pero sabíamos que había, por ejemplo, compañeras en la Católica, compañeras en la Escuela de Arte Dramático, que había en varios otros espacios universitarios, entonces, bueno, íbamos haciendo actividades para encontrarnos, ¿no? Para debatir y para también apoyarnos, ¿no? Porque como ya decía, el feminismo, pues, si de por sí era un proyecto que se veía como minoritario en la sociedad, en las universidades no era la excepción, también había mucha, hasta hostilidad, ¿no? Para que alguna actividad que se enunciara abiertamente feminista en su propuesta pudiera desarrollarse, había también cierta hostilidad a veces de los profesores o algunos compañeros, ¿no? Entonces siempre buscamos apoyar eso. Se hizo en algún momento un espacio a partir de estos pequeños grupos, o a partir de también lo que hizo la mestiza de coordinadora de jóvenes feministas en las universidades, que creció mucho. Yo me sorprendí porque había mucha gente que no se nombraba al inicio feminista, decía, bueno, yo no soy feminista, pero yo hago todo esto que ustedes hacen, entonces supongo que soy feminista, ¿no? Y ese espacio, esa coordinadora llegó a tener bastante gente, o sea, en algunas reuniones llegamos a ser 100, o sea, ¿no? De gente que estaba con ganas de hacer cosas, ¿no? Y eso sí era muy interesante. Se hizo lo de la revista, se hicieron algunas actividades más culturales, ¿no? Porque teníamos claro que esto también tenía que ver con ir conquistando algunos sentidos comunes, ¿no? Desde la cultura, desde el arte. Y bueno, a veces la primera resistencia al feminismo era simplemente la enunciación misma de la palabra, ¿no? Feminismo, ya a alguna gente le sonaba como una barrera, ¿no? Entonces, por oposición, el machismo y tantas otras cosas que ahora se dicen, ¿no? Pero bueno, eso era como una cosa muy de todos los días, o sea, había muchas cosas que hacíamos de manera cotidiana y a mí eso me ayudó mucho. Primero, bueno, desde un punto de vista de contenido, ¿no? También, ¿no? De las cosas que íbamos leyendo, aprendiendo, pero también desde un punto de vista, al menos ahora lo valoro así, de organización, ¿no? O sea, esta idea de gente o personas que no necesariamente provienen de una formación política tradicional, ¿no? En una sociedad tan despolitizada, pero que traten de organizarse e impulsar cosas que van más allá de ellas, por fuera de sus actividades profesionales o de sus incluso actividades académicas. Eso ya era como también un aprendizaje importante, ¿no? Era como saber congeniar con personas de tu generación, como digo que muchas, bueno, no sé si todas, pero tal vez muchas proveníamos de espacios no necesariamente politizados en el sentido más tradicional, ¿no? Y tener ese esfuerzo de empujar cosas, ¿no? Una revista, una actividad, actividades académicas en la universidad, o participar en las marchas juntas, ¿no? Incluso abriendo debates también con otras compañeras de otras generaciones, o en fin, o de referentes del feminismo, en un tiempo en el que también entre nosotras, digamos, a nivel de lo que era el feminismo peruano, había pues ciertos debates que no se habían abordado del todo, ¿no? Como siempre hay esta idea de
de hacer balances entre feministas, de las cosas que se hicieron y no se hicieron. Yo creo que en ese momento hubo discusiones muy interesantes, que además lo bueno es que se hicieron de forma muy fraterna, ¿no? Ahora yo creo que como estamos tan, eh, para bien y para mal, tan influenciados por las redes sociales, muchas de esas discusiones y debates ya no se pueden dar cara a cara, ¿no? Entonces a veces se debate de forma no tan fraterna, ¿no? Y como con esta idea de lo que yo digo para anular a la otra o invalidar su trabajo, ¿no? Pero en ese tiempo, algo que me satisface mucho y me alegra mucho haber podido todavía tal vez vivir, era que teniendo discrepancias o teniendo preguntas o teniendo dudas sobre los procesos del feminismo anterior a nosotras, ¿no? Porque éramos muy jóvenes, qué sé yo, esas discusiones, esos debates, esas preguntas se podían hacer todavía directamente, ¿no? Preguntándole a las compañeras que habían pues luchado antes que nosotras. Y eso sí fue muy interesante y me alegra haber podido todavía, creo, ser parte de esas discusiones que hoy, como te digo, son un poco más complicadas de darse, ¿no? Primero porque hay mucho feminismo por todos lados y a veces es difícil los encuentros, y por otro lado porque yo siento que claro, la herramienta principal para estas discusiones o para estas expresiones suelen ser las redes sociales, que no siempre son pues la mejor manera para llegar a alguna conclusión, sino para que uno suelte y diga lo que quiere decir, pero no necesariamente para que luego haya algo que concluya esa idea, ¿no? Y en ese sentido y en el trabajo que has venido realizando hasta ahora, ¿cuál considerarías que es el logro más, que te ha causado más satisfacción? Bueno, no sé, varias cosas, ¿no? Y varias etapas, ¿no? En términos de lo que, claro, de lo que es mi militancia, yo creo que el hecho mismo, ¿no? De haber, no sé, de haberme organizado, no podría decir como que qué es lo que me ha dado más satisfacción personal, porque claro, o sea, hay como, para evaluar, hay varias medidas, ¿no? Alguien podría decir que, bueno, yo he sido congresista, he tenido una responsabilidad como autoridad y hay cosas que se han podido lograr desde el Parlamento, ¿no? En mi, digamos, bajo la perspectiva de que yo no solamente era una persona en política cumpliendo un rol, sino también era una persona con una militancia previa, ¿no? Podría decirte eso, pero también creo que son como, hay cosas que no se pueden comparar igual, ¿no? El hecho mismo de haberme organizado, de haber sido parte de un espacio ya, cuando he militado en las izquierdas, ¿no? Un espacio que o que tomó en su momento la agenda, ¿no? Que las feministas veníamos construyendo, algunas cosas que tal vez hace 15 años no se hubieran tan firmemente enunciado desde las izquierdas, ¿no? La agenda en favor de los derechos sexuales y reproductivos, en favor de la igualdad de género, tratar de además articular esa lucha, sino que no sea algo como aislado, sino que sea algo que realmente se comprenda dentro de un programa más integral, ¿no? De cambio dentro de las izquierdas. O sea, eso me da mucho orgullo porque siento que al menos cuando, no sé, si cuando postulé o cuando me animé a militar dentro de un partido de izquierda, los partidos de izquierda, eso fue como una apuesta, ¿no? De muchas personas que entramos viniendo de experiencias previas, ¿no? Como te contaba, de estas experiencias más de tipo del activismo, de la militancia social, y que eso se haya incorporado también plenamente en los programas y también hasta cierto punto en las dinámicas organizativas de la izquierda me parece un logro, me parece algo importante, me parece algo que ojalá que pueda mantenerse, ¿no? En fin, hay como varios tipos de tal vez logros a nivel personal. Yo no sé si valorar uno por encima del otro, pero esas cosas para mí me parecen muy valiosas, ¿no? Y has hablado bastante del activismo y del feminismo y un poco de lo que te ha inspirado a eso. Y en el tema político, ¿cómo es qué te inspira a de pronto postular, ¿no? A un cargo Claro. público? Bueno, en verdad, claro, no es una decisión personal, o al menos en mi caso no creo que lo haya sido del todo, o sea, fue una decisión del todo individual en el sentido de que ya venía, pues, como digo, militando en diversos espacios, ¿no? De este tipo, más, con una mirada muy política, o sea, no es que, afortunadamente, no teníamos esta idea de, no somos políticas, no, al contrario, ¿no? Siempre reconociendo que hacíamos política, pero luego también una cosa va llevándote a la otra, ¿no? Y dices, bueno, ¿cómo poder crecer, cómo poder articular, ¿no? Y te vas encontrando con otras luchas, ¿no? En ese tiempo
para nosotros también era importante otras luchas que ya se estaban desarrollando con mucha fuerza en nuestro país. Bueno, luego todos esos años de la década del 2010 fueron años de mucha conflictividad social en nuestro país, vinculada a los temas ambientales, a los temas de los pueblos indígenas. Y yo creo que también había mucha solidaridad de parte del movimiento feminista con esos procesos, ¿no? Entonces, para mí también, ¿no? Fue como, bueno, eso también es parte de, ¿no? O sea, no, ya somos feministas, pero eso también es parte de... A mí me acuerdo que me marcó mucho lo del baguazo, ¿no? Siempre lo digo porque cuando pasó el baguazo, tú decías, eso es una barbaridad, ¿no? O sea, ¿cómo pueden matar a gente así tan impunemente y que no hay una respuesta firme, ¿no? O sea, sí, claro, o sea, Alan García y su partido gobiernan el país, pero y hay un rechazo a lo que ha ocurrido, y dónde está ese rechazo expresado políticamente, ¿no? No necesariamente sentí que lo hubo, ¿no? En ese momento había una oposición con el nacionalismo, con la figura de Ollantumala, pero no era yo creo, ¿no? Un rechazo, mmm, no sé cómo decirlo, pero verosímil, ¿no? Respecto a lo que había pasado, o sea, la magnitud de lo que estaba pasando en nuestro país, ¿no? Y yo decía, bueno, claro, hay un rechazo obviamente porque acá lo que entre ellos, ¿no? Se está jugando es una disputa más electoral, ¿no? Yanta va a ser, en algún momento quiere ser presidente, ¿no? Ya había perdido una primera elección. Pero yo decía, ¿cuál es la respuesta desde nosotras, ¿no? Desde las izquierdas, desde las feministas, desde las mujeres, desde los pueblos indígenas, ¿no? Y me dio mucha frustración sentir que no había esa respuesta, ¿no? Salvo algunas personalidades de la izquierda que tenían una presencia pública o mediática, yo sentía que no había una respuesta, ¿no? Y bueno, eso fue lo que creo que entre otras cosas me empujó a decidir ya entrar a una organización política, algún partido, ¿no? O algún colectivo ya que abiertamente se manifestara como un movimiento político, ¿no? Y bueno, así fue como entré en su momento primero a Tierra y Libertad, ¿no? Que era un partido que en ese momento, para el año 2009 más o menos, era un partido nuevo, era un partido político, o sea, era un movimiento primero, pero que aspiraba a ser partido, estaba en su proceso de inscripción, estuve en esa primera etapa, ¿no? Con mucha gente, que lo que queríamos era que se inscriba a Tierra y Libertad y que sea un espacio justamente que acogiera, ¿no? A esas diversas expresiones que dentro de la izquierda tenían pues una vinculación a otros movimientos, ¿no? Y nada, estuve ahí un tiempo, luego también me salí, pero igual sabía que siempre iba a poder reencontrarme con espacios como ese, ¿no? Entonces efectivamente me reencontré con compañeros y compañeras que habían militado en Tierra y Libertad y que luego habían militado en otros colectivos, y unos años después lanzamos lo que sería el Frente Amplio, ¿no? Que era igual un frente político de izquierdas, ¿no? Que tenía o que agrupaba varios partidos políticos, aunque no tuvieran una inscripción formal, pero ¿no? Organizaciones que se enunciaban como partidos políticos o colectivos políticos de izquierda. Y la apuesta fue esa. Entonces primero fue que exista este frente o este espacio, ¿no? Más que tal vez mi decisión de participar o no, era, bueno, hagamos que esto exista, ¿no? Y que represente un poco todas estas luchas que hemos venido algunas personas o varias personas recorriendo, ¿no? Desde el feminismo, desde la lucha de los pueblos indígenas, la lucha por el medio ambiente, de los trabajadores, ¿no? Esa es como la primera decisión tal vez que tomo, ¿no? Y lo demás ya viene como por inercia tal vez, ¿no? Porque era, bueno, ya, existe este frente, hemos decidido participar en las elecciones del 2016, sabiendo que estábamos como cuesta arriba, ¿no? Porque en el Perú, para participar políticamente en un proceso electoral tienes que tener mucha plata, o tienes que tener en verdad también un aparato organizativo más o menos funcional, ¿no? O sea, con gente que esté presente en los territorios y eso. Entonces nosotros en verdad no teníamos mucho ni una ni la otra, pero sí teníamos mucha voluntad de que se conforme al menos esta organización y pueda sostener las decisiones que estábamos tomando, ¿no? Entonces, parte, creo, de sostener estas decisiones era, bueno, luego ya hay que formar pues los comités, las organizaciones, hay que construir lo que se necesita para hacer un frente, bueno, y luego también si y hemos decidido lanzar una candidatura, ¿no? En ese momento una compañera que era congresista, que era Verónica Mendoza, bueno, además haciendo de su candidatura también un ejercicio de democracia, ¿no? Una elección ciudadana abierta, que era algo que muchos veían con escepticismo dentro de las propias izquierdas, ¿no? Con escepticismo algunos, por decirlo menos, y otros con mucha crítica, porque les parecía que era una forma no responsable de definir una candidatura.
y más bien muchos pensábamos que todo lo contrario, era una manera que invitaba a la gente a sumarse. Bueno, entonces, claro, decidir eso es una decisión fuerte, y parte de esas decisiones era, bueno, también quiénes conforman entonces las listas al Congreso. Tienen que ser personas que no son externas, sino que son quienes han venido construyendo este proceso, o creen en él al menos, tal vez si no lo han sido, no han sido parte desde el inicio, creen en él. Y claro, entonces ahí uno no se puede poner de costado. Si te dicen, oye, mira, o sea, tiene que haber gente que acá ha estado militando, que se va, digamos, responsabilizar de empujar una campaña que es difícil, donde no hay plata, no hay recursos, pero, ¿no? Con la idea de que lo hagamos lo mejor posible, bueno, ya pues, ¿no? Como te dicen, no puedes mirar el techo, ¿no? Y ya, así fue más o menos como, entonces, sí, tomé la decisión, pero claro, sabiendo que era parte de una decisión colectiva, ¿no? También en mi caso. ¿Y cómo esa experiencia de militancia y feminismo que has logrado articular ha modificado tu propia vida? Uy, sí, a muchos niveles, ¿no? O sea, hay cosas que, claro, ya se vuelven parte de tu cotidianidad total, ¿no? O sea, y también de las cosas que luego a futuro quieres hacer, ¿no? O sea, ya no es un tema residual, ¿no? Ni el feminismo, ni la política, o sea, la política organizada, digo, ¿no? No es algo, ya no puedes, digamos, prescindir de eso, ¿no? Entonces sí, por ejemplo, a mí me llamaba la atención cuando todavía estaba en el Congreso, me decían, hubo una época en la que ya en el Congreso, estando en el segundo o tercer año, aprobamos pues que los congresistas no se reelijan, ¿no? Que era, bueno, en fin, era una medida para evitar pues la reelección de personajes, en fin, nefastos. Y bueno, la gente lo tomó pues con buen ánimo esto, y yo también, ¿no? Obviamente tampoco no tengo ningún interés en aferrarme a ningún cargo, pero bueno, entonces la pregunta que muchos hacían, o muchos periodistas, o alguna gente también curiosa, decía, bueno, ¿y qué van a hacer luego cuando terminen el Congreso? ¿A qué se van a dedicar, no? Entonces decía, bueno, a lo que todo el mundo se dedica, a trabajar, a sus actividades, pero además a hacer política, porque o sea, no es que un día te levantes y dices, bueno, ya se acabó, ¿no? O al menos en mi caso, ¿no? Entonces, claro, lo que cambia es la responsabilidad que tú puedes asumir públicamente. No siempre vas a ser congresista, no siempre vas a ser alguien público, pero siempre vas a tener que, creo, si realmente te parece que hay algo que cambiar, ¿no? Desde la política, siempre vas a tener que estar, creo, en algún tipo de iniciativa que permita empujar algún tipo de cambio, ¿no? O sea, lo que más le falta a nuestro país es justamente estos tejidos sociales, ¿no? Que lo que hagan es movilizar expectativas de cambio, que hay muchas, o sea, hay muchísima expectativa de cambio en nuestro país, pero no, es como si no hubiera dónde agarrar esa expectativa, dónde ponerla, ¿no? Y entonces la gente, por eso también hay como un malestar al mismo tiempo, porque el único momento visible, en todo caso, para que la gente pueda colocar sus expectativas son las elecciones, ¿no? Y todos sabemos que ese no puede ser el único momento para que uno pueda, como ciudadano, expresar el malestar que puede sentir, o la expectativa que puede sentir de que funcionen bien sus instituciones, sus autoridades, sus derechos, en fin, que se cumplan cosas mínimas, ¿no? Entonces, tiene que haber, durante el resto del momento no electoral de la vida política de un país, organizaciones, tejido social, espacios de encuentro, que la gente por lo menos diga lo que piensa, y que sepa que no lo está diciendo al aire, no está solo, no está sola, sino que con alguien, con otros, está pues expresando eso que es muy válido, y está proponiendo también cosas. Entonces, para mí, bueno, eso es como ya ahora también un chip, ¿no? Que tengo, o sea, siempre tengo, espero, poder estar organizada en algún tipo de espacio, aunque no sea político partidario, y aunque no me toque a mí asumir una responsabilidad pública, ¿no? Pero es parte de mí, es como mi, no sé, es mi sentido común de ciudadana, ¿no? Si yo creo realmente que hay como grandes cosas que deberían cambiar en mi país, pues alguna forma tendré que encontrar, o tendré que, en alguna tendré que aportar para que ese cambio pueda darse, ¿no? Y no puedo evitar preguntar también, dentro de las banderas que levantas y que además has mencionado ya, el medio ambiente, el feminismo, tu relación también con el movimiento de trabajadores y trabajadoras del Perú, que esa es otra bandera que tú también levantas, y otro gremio con el que estás conectada. Ujú. Eh, Sí, yo he ido aprendiendo, la verdad, ¿no? Porque efectivamente es como una bandera que creo que naturalmente las personas de izquierda tenemos, ¿no? Con más o menos cercanías, en mi caso tal vez con más cercanía
por toda la tradición familiar que tengo, ¿no? Donde siempre se ha respirado, o sea, somos una familia además de trabajadores, ¿no? Pero además donde se ha incentivado, pues, el valorar mucho la organización de los trabajadores, pero eso es algo que hasta cierto punto también podría quedar simplemente como una cuestión del pasado, ¿no? Como una cuestión romántica, pero he ido aprendiendo en esos años que no es eso, ¿no? O sea, obviamente ha cambiado muchísimo la realidad de los trabajadores y su posibilidad de organizarse desde los 80s o los 90s, que es lo que yo viví, aprendí, viví, ¿no? Es el mundo en el que estuve inmersa, a hoy, ¿no? O sea, mucho, mucho que rescatar de esos tiempos, ¿no? Como digo, la capacidad de organizarse, la persistencia, porque las dificultades siempre la han tenido los trabajadores y sus familias para organizarse, para un poco superar la angustia del día a día y de tus urgencias más inmediatas, ¿no? Y sabiendo que eso existe y es real y eso no va a cambiar de un día para el otro, pues aún tener la capacidad de organizarte, ¿no? Y de concientizar a tu entorno, ¿no? A tus compañeros, a tus familiares, ¿no? Que también, igual que tú, son trabajadores, ¿no? Entonces, eso es algo de lo más valioso que yo rescato y siempre recuerdo, pero claro, ahora en los últimos años he ido conociendo pues que la realidad es mucho más difícil, o sea, si había dificultades hace unas décadas, hoy esas dificultades han crecido, ¿no? Para que los trabajadores puedan organizarse, para que superen, como te digo, además, ese sentido común en el cual a muchos nos han criado, o sea, yo he tenido la suerte, el gusto de conocer a dirigentes sindicales o dirigentes de trabajadores de mi edad o un poco mayores, de 40 años, de 45 años, entonces que han crecido, igual que yo, en estas últimas décadas, siendo formados en ese sentido común totalmente despolitizante, ¿no? Donde cada uno ve por sí mismo, donde cada uno se salva como puede, ¿no? Su situación personal, y entonces aún así saber que hay gente joven, ¿no? O que ha vivido estos años, que está tratando de romper ese sentido común y se organiza, este, y que lo hace además, claro, sin tal vez tener detrás de sí no sé, pues un espacio que te respalde, eso es muy valioso, es algo que yo, como te digo, he valorado mucho, sobre todo estos tiempos, ¿no? Entonces, sí, también por un lado, sé que hoy los trabajadores no tienen la misma fuerza que antes para expresar sus demandas, hay muchos cambios también, hay muchas dificultades para comprender los cambios que se están dando, sobre cómo hoy día funcionan las dinámicas de trabajo en una sociedad tan particular como la nuestra, no tan desestructurada, con tanta informalidad, también veo con mucho optimismo todavía, o esperanza, que hay mucha gente con una sensibilidad enorme y con disposición a organizarse, ¿no? Muchos sindicatos jóvenes, de gente, como te digo, claro, que de pronto entró a trabajar y se dio cuenta que la mitad de las cosas que le habían prometido no se están cumpliendo, simplemente porque no les da la gana de cumplirlas a ciertos malos empleadores y no hay nadie que fiscalice o que haga cumplir la norma, y entonces uno dice que esto es una locura, ¿no? No puedo, o sea, si me estás diciendo que me contratas y me vas a dar A, no me puedes dar menos que A. Y bueno, eso también es algo que está ocurriendo hoy día, ¿no? Que la gente se está organizando, que hay muchos espacios de jóvenes trabajadores que están liderando cambios, y que, bueno, eso hay que acompañarlo, ¿no? No es sencillo, como digo, vencer ese sentido común, sobre todo de convencer a tus compañeros de trabajo de que un sindicato es útil, de que se necesita eso para hacer cumplir cosas que, bueno, de por sí ya no deberían estarse exigiendo, ¿no? Y que el Estado no tiene hoy la capacidad ni la fortaleza para que eso se pueda garantizar. Entonces, sí, sí, también hay mucho que he aprendido de eso, como digo, ya más allá incluso de lo que en su momento pude vivir o experimentar a nivel familiar, sino también de lo que hoy se está, espero, ¿no? Gestando como movimiento y respuesta de los trabajadores en nuestro país. Y tú has hablado bastante de la organización y también de cómo estás orgullosa de haberte podido organizar, pero ¿cuál ha sido tu experiencia como mujer en las organizaciones de izquierda? Ha sido dura, pero creo que he aprendido a tener mucha paciencia. O sea, no lo digo esto con resignación, en el sentido de que las cosas cuestionables que todavía se dan en los espacios políticos, todos, ¿no? De cualquier sector, y que están pues vinculadas al machismo, o a la jerarquía que a veces hay por las edades, ¿no? U otras también expresiones de discriminación que pueden darse incluso por temas de extracción social o de clase. Yo no digo que eso
que está presente en todas las organizaciones se tenga que soportar, ni uno tenga que actuar con resignación, pero creo que he tratado de batallar con ellos, sabiendo que no es una cosa que se cambia de un día para el otro, y que, claro, lo que corresponde es dentro de los mismos espacios, en este caso de izquierda, trabajar para que lo que haya es una respuesta colectiva a lo mismo, ¿no? O sea, no quedarnos solamente en lo que yo creo y debería ser, que por supuesto yo tengo pues mi opinión de lo que debería ser, sino de la respuesta que podamos dar colectivamente a eso que está mal, ¿no? Y entonces, claro, cuando me ha tocado, ¿no? Vivir situaciones de machismo, pero así, ¿no? En lo más cotidiano, en reuniones, en asambleas, directamente, ¿no? Esa es una tal vez de las cosas más cotidianas que ocurren, ¿no? En el día a día de la organización, en tu práctica política, el hecho de ser mujer siempre le va a significar a alguien la posibilidad de intentar frenarte apelando a esa carta, ¿no? O sea, eres mujer, entonces siempre va a haber alguien por ahí que va a pensar que esa es una opción para poder contrarrestarte, si es que, por ejemplo, pretende debatir contigo, y entonces una manera en la que te va a ganar un debate es diciendo, bueno, pero es que tú eres mujer, ¿no? O las compañeras que son mujeres, en fin, de esto tal vez no saben tanto, de esto otro tampoco, ¿no? Esa es una cosa con la que hay que batallar, y como digo, eso es tal vez a lo que, bueno, compañeras en otros años han estado muy acostumbradas y han sabido cómo, entre comillas, manejarlo sin soportarlo, ¿no? Pero claro, hoy muchas mujeres jóvenes no están acostumbradas a eso y no tendrían por qué estarlo, ¿no? Eso es algo que hay que también saber hoy leer, ¿no? Si una organización de izquierda persiste en ese tipo de prácticas, va a desaparecer o no va a tener mujeres en su espacio, ¿no? Entonces ahí hay que ser muy, creo, muy cautos, ¿no? De cómo estamos leyendo entonces nuestra capacidad también de presentarnos hacia una sociedad que ha cambiado y que no es tan permisiva como antes con ese tipo de prácticas o manifestaciones, que a alguno le podría parecer, bueno, en un comentario nada más, ¿no? Bueno, y por otro lado, esa es una dificultad, o en todo caso esa ha sido una dificultad. Hoy creo que ya es más fácil cuestionarla, ese tipo de prácticas o comentarios o formas de hacer la política. Y la otra creo que tiene que ver, todavía es un pendiente importante y que también, bueno, lo he vivido, es el tema mismo de la agenda de las mujeres, ¿no? O sea, cómo no queda esto descolgado, o sea, cómo no hay una pugna para que simplemente te pongan como un ítem dentro de la larga lista de cosas que puede ser la prioridad dentro de las organizaciones políticas de izquierda, ¿no? Como ya luchamos por esto, por esto, por esto, y un puntito más las mujeres, ¿no? No es, creo que así. Creo que es parte de comprender que somos parte de un proyecto político de transformación, ¿no? Integral. Entonces, eso viene con algunas cosas que a algunos les pueden parecer debatibles, pero yo creo que la decisión en todo caso de quienes son parte de los espacios políticos organizados es comprometerse a eso, ¿no? Es no decir, bueno, como todavía la gente lo está debatiendo, entonces nosotros también, pues, ¿no? Lo pondremos ahí en evaluación, ¿no? Bueno, no, eso al menos en mi caso creo que no es aceptable. Pero es toda una discusión, ¿no? A darse en los espacios políticos. Entonces también lo he vivido así, lo hemos vivido con varios temas, ¿no? Dentro de la agenda de las feministas, el tema del derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, el tema del Estado laico, el tema de los derechos de las personas LGTB. Creo que hoy todavía no se comprende plenamente también la importancia de valorar el trabajo no remunerado. Todavía es un tema que, claro, lo hablamos mucho entre nosotras, pero creo que debería ser una bandera totalmente asumida por las izquierdas, ¿no? Porque es parte además de toda una estructura económica que se ha fundamentado en la desigualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces no creo que sea poca cosa, pero creo que todavía no se ha debatido ni interiorizado lo suficiente, ¿no? Entonces, eso es tal vez lo que me ha tocado vivir, ¿no? Creo que lo que muchas tal vez han vivido, pero bueno, yo como digo, creo que la mejor manera de contrarrestar ese tipo todavía de resistencias es tratando de dar respuestas colectivas, ¿no? Y claro, también viendo que haya resultados, ¿no? Porque de nada sirve debatir incansablemente algo y decir, bueno, algún día lo vamos a resolver, ¿no? No, tiene que resolverse de forma igual democrática, ¿no? Considerando también las diferentes miradas, pero
pero siendo pues honestos con los compromisos que se asumen con otras luchas, ¿no? O con las luchas en todo caso de las mujeres. ¿Y qué es para ti el feminismo, Indy? Uf, a ver, ¿cómo definirlo de forma sencilla? Yo creo que es asumir un compromiso personal para un cambio colectivo, ¿no? O sea, no, es difícil definir el feminismo, pero claro, no hay una versión del feminismo, ¿no? Entonces eso es algo que tal vez le saca de cuadro a mucha gente hoy, ¿no? Porque pretenden que haya una versión del feminismo y más o menos como que si alguien, este, no sé, si alguien expresa evidentemente esa pluralidad de formas de vivir el feminismo que existen y que es lo real, porque así somos las mujeres o quienes nos asumimos feministas, dice, bueno, qué incoherentes, ¿no? Entonces tu feminismo no me representa. O sea, esas barbaridades que yo escucho hoy de, no me representa tu feminismo, es que el feminismo no está hecho para representar a nadie. Cada uno lo vive, lo expresa a su manera, porque cada una está transformando un conjunto de experiencias de vida marcadas justamente por estas dinámicas de relación, en fin, de dominación machista. Entonces, una está construyendo el feminismo desde sí, pero claro, no es un ejercicio individual, es parte una apuesta individual, como digo, pero con un compromiso colectivo. O sea, no puede haber feminismo que diga, ya, yo ya me volví una mujer emancipada y suficiente, y bien por mí, y ¿no? Ya cada una que vea. Así no funciona, al menos, ¿no? Para mí. Siempre es claro, una dinámica que se vive a nivel individual, que una vive en primera persona, ¿no es cierto? Como un descubrir, si se quiere, de las cosas que a uno le van pasando, le van marcando, pero al final es una apuesta colectiva, ¿no? O sea, tú dices, bueno, ya yo vivo esto, creo en esto, y creo que hay que transformar esto, pero luego tengo que mirar a las mujeres del costado, de mi alrededor, y ver cómo entonces podemos empujar esos cambios juntas, ¿no? Entonces, bueno, para mí ese es un poquito, ¿no? Es una dinámica donde lo individual, lo personal está muy presente, pero que al final tiene una apuesta donde se expresan deseos de cambio colectivo, ¿no? Entonces, eso es lo que creo. Bueno, ya sé cuál va a ser la respuesta, pero ¿tú te consideras feminista? Sí, me considero feminista. Una feminista muy convencida. Has estado hablando de lo difícil que ha sido trabajar un poco, o hay ciertas barreras también de no solamente incluir la agenda de género, sino también de ser mujer en una organización de izquierda, en el mismo trabajo que que realizamos las mujeres. ¿Cuáles han sido las estrategias que desde las organizaciones de las cuales tú has formado parte, que han usado? ¿Qué estrategias han usado? O desde tu propio trabajo de congresista también. Claro, mira, primero en los espacios políticos yo te podría decir, no sé si eso es correcto o no, hoy claro, el movimiento feminista ha evolucionado, ¿no? Enormemente y también creo que hay compañeras, ¿no? Que están empujando, digamos, estos procesos, ¿no? De evolución, de crecimiento del feminismo, que seguramente tienen también su propia mirada, pero al menos en el tiempo que me tocó estar tal vez mucho más en minoría en las organizaciones políticas, creo que una cosa que siempre hacíamos era, bueno, sí, dejar sentada nuestra posición, ¿no? Creo que eso también es algo que no hay que nunca dejar de hacer, o sea, no se trata de, por cuidar el espacio, dejar de decir las cosas que pensamos, como digo, aún cuando puedan ser, entre comillas, muy debatibles, muy polémicas dentro del espacio, o sea, hay que decirlas, para que a nadie luego le quede la excusa de no entendí bien lo que quiso decir o no nos quedó claro lo que proponían las compañeras. Creo que eso es como lo mínimo básico indispensable, es ser muy honestos entre todos y dejar sentada la posición que tenemos. Pero luego viene, claro, otros pasos que ya son más complejos, ¿no? Es bueno, una vez que está clara nuestra posición y tal vez lo que hay es un desacuerdo, entonces, ¿cómo hacemos para avanzar, no? Yo creo que hay cosas, claro, de principios que no pueden a estas alturas de la historia estar en cuestión, ¿no? O sea, si decimos que queremos cambiar el mundo, transformar la sociedad, bueno, en nuestro caso, si somos de izquierda,
pues el cambio no va a venir sin las mujeres, ¿no? Entonces eso no está en cuestión, no está en negociación, no es que esta lógica esquemática que había antes de que hay una contradicción principal, ¿no? Y bueno, todas las demás se supeditan, al menos en mi caso, creo que no es el tipo de espacio en el que quisiera participar y creo que hay que eso también como dejarlo claro, ¿no? Si eso no está claro, eso sí está claro, yo creo que a partir de eso se pueden construir otros tipos de acuerdos sobre tal vez matices que puedan existir, ¿no? Ya lo que puede venir luego son matices o discrepancias sobre entonces cómo proceder, ¿no? Ya sobre, en fin, como se dice, la táctica, qué se hace, qué no se hace, eso sí puede variar, pero lo otro creo que tiene que estar claro, ¿no? Igual, si está claro y no estamos de acuerdo, bueno, también es más sano, ¿no? Cada uno ya verá cómo entonces decide si sí o no en un mismo espacio, pero creo que tiene que estar eso claro, ¿no? Y ya lo demás, bueno, ya eso es pues parte del ejercicio cotidiano de buscar ponerse de acuerdo o ejercitar nuestra capacidad de accionar, ¿no? O sea, ya luego viene cómo se impulsa una determinada agenda, bueno, en fin, eso ya creo que tiene menos fórmulas, ¿no? O sea, eso ya depende de la capacidad misma de desplegar nuestra capacidad de movilización, de organización, algo que, por ejemplo, no, bueno, no sé si no funcionaba, pero que hacíamos mucho, ¿no? Cuando hemos estado en espacios de izquierda, ¿no? O mixtos, era, claro, estábamos de acuerdo en las cosas de principios, ya, ahora cuando hay que implementar las tareas, nosotras, o sea, bueno, empujamos y sumamos, ¿no? O sea, creo que algo que siempre ayuda mucho a dirimir a veces aparentes contradicciones es o sea, quién hace, ¿no? ¿Quién hace qué? Si alguien tiene una idea y la hace, la lleva a la práctica, suma a otros actores, es capaz de articular, yo creo que eso va a avanzar, más allá de las oposiciones que haya, que pueden ser minoritarias, eso va a avanzar, ¿no? Entonces creo que una estrategia es siempre sumar, ¿no? Sumar a otras, sumar a otros, convencer, esa me parece que es la mejor manera, ¿no? Más que entrar en disputas, ¿no? Si yo te voy a terminar convenciendo a ti de algo que tal vez tú crees que no va a ser así, o sea, no, eso no va a terminar en buen puerto, pero lo que creo que es más útil siempre es sumar a otros, sumar a otras, y abrirse, ¿no? Abrirse hacia incluso a quienes no necesariamente están convencidos o informados de lo que nosotros o nosotras estamos proponiendo, ¿no? Y tú que militas hace varios años en espacios de izquierda, en espacios feministas, espacios que son ambas cosas a la vez, ¿cuáles son los principales cambios que has visto en esta trayectoria, en relación a los contextos históricos, políticos que van cambiando? Bueno, primero creo que el más evidente es la masividad, ¿no? O sea, hoy, como digo, hablar de feminismo es como, te toma un segundo decir feminismo. O sea, me acuerdo que una de las cosas que más nos volaba la cabeza hace 15 años, hace 10 años, bueno, sí, no, sí, 10 o 15 años era, bueno, ¿cómo le explicamos a la gente qué es el feminismo, no? Feminismo y era como tratar de no ser tan académicas, tratar de no ser tan, hablar en nuestros lenguajes, ¿no? De universitarias, ¿no? Entonces había todo, porque claro, queríamos sumar a mujeres organizadas que ya venían pues haciendo más feminismo que una, sin decirse feministas, ¿no? O bueno, también entrar en un diálogo con mujeres que tienen una militancia más desde la defensa de, ¿no? Su identidad indígena, qué sé yo, o trabajadoras, ¿no? Pero hoy en día eso creo que ese trabajo está casi hecho un 80%. O sea, hay cosas que aclarar también porque hay mucha desinformación respecto al feminismo, se intenta desvirtuar mucho también el feminismo. Hay errores también dentro del espacio feminista, también del movimiento feminista, a veces creo que a veces poca vocación a encontrar los puntos de acuerdo, en fin. Pero creo que eso es el mayor cambio, ¿no? O sea, es tan masivo que está en el ambiente, ya no tienes que tal vez explicarlo tanto, y lo que hay que construir tal vez son las formas de hacer de manera compartida, ¿no? Cada uno viene después de prácticas, alguien puede decirte yo soy feminista y haber trabajado toda su vida en espacios artísticos o culturales, ¿no? Y entonces su manera de hacer política es totalmente distinta de alguien que viene pues tal vez de las izquierdas más, ¿no? Yo también me incluyo, tradicionales, ¿no? Donde estamos acostumbradas a que las cosas sean, ¿no? Medio, a veces un poco jerárquicamente, ¿no? Entonces, eso tal vez es el mayor reto de hoy, ¿no? Ya no tanto superar la distancia
a partir de la identidad, ¿no?, política que podamos tener, sino de las prácticas que tengamos, de las apuestas, ¿no?, que a veces hay más coincidencias que diferencias, pero bueno, a veces no, en la falta de un diálogo más apropiado puede parecer que las hubiera, ¿no? Entonces ese es el cambio más importante que veo, o sea, es tan masivo que de verdad que puedes voltear a un lado y te vas a encontrar con alguna feminista, o alguien que se asume feminista, tal vez, sin ni siquiera haber estado nunca en un espacio organizado, ni en una colectiva, ni en ningún grupo, ni en nada, pero dice yo soy feminista. Entonces eso no es poca cosa, eso es yo diría que es casi como parte de una revolución, ¿no? Es como estamos en medio de una revolución feminista en el mundo, y entonces, claro, las formas de hacer política dentro de eso, de ese remolino, han cambiado totalmente, ¿no? Y si tuvieras que, de alguna forma, escoger dos proyectos en los que te parezcan los más importantes o los que más has logrado cosas, ¿cuáles serían? Puede ser dentro de tu trabajo del Congreso, o tu trabajo como militante política o feminista. Ah, bueno, allá en el Congreso de los proyectos, o sea, hay varios tal vez, pero mencionaré dos tal vez que me ha entusiasmado haberlo podido trabajar. Bueno, retomarlo del tema de la despenalización del aborto, ¿no? O sea, claro, ahí tal vez no hubo tanta labor en términos de construir el proyecto porque venía de un antecedente, ¿no? Que fue ese trabajo enorme que hicieron las compañeras de la campaña. Entonces tratamos de más bien recoger eso y actualizarlo, ¿no? En fin, a las cosas que ya se habían podido además aportar como sugerencias nuevas y qué sé yo. Pero el mismo hecho de presentarlo en un contexto tan difícil como el que nos tocó a nosotras, bueno, a nosotros en el Congreso anterior, un Congreso mayoritariamente, rotundamente fujimorista, donde el hecho mismo de existir ya era una incomodidad para el fujimorismo y que se enunciara abiertamente, ¿no? La despenalización del aborto, el derecho a decidir, ya eso para mí, bueno, me siento, no sé, me siento útil de que esa iniciativa, por más que no ha prosperado, o sea, no se ha podido debatir, ni siquiera es que se haya archivado, pero siento que esa es la utilidad de en todo caso haber llegado al Congreso, ¿no? Sentí que una iniciativa que le costó tanto a tantas personas, activistas, instituciones, militantes feministas, no quedó simplemente ahí, ¿no? Sino que, o sea, por lo menos hasta el 2021, ese proyecto está ahí, existe en el Parlamento. Ojalá que luego, en el 2021 en adelante, tengamos igual, ¿no?, congresistas que asuman esa lucha y por supuesto desde la sociedad que se pueda ya en un contexto diferente. No va a ser fácil, no digo que va a ser fácil, pero en una nueva etapa política poder retomarlo con la fuerza que hace falta también desde la calle para que se debata, ¿no? Pero esa sensación de sentir que tu cargo no es solamente un cargo para ti o para tu partido, sino que es útil para un movimiento que ha podido impulsar acciones como esa, entonces para mí eso es muy significativo, ¿no? Y bueno, y también hay otros proyectos, ¿no? El proyecto también de lo de las cunas y guarderías, que es un proyecto también muy bonito que lo pudimos construir con trabajadoras organizadas de la Federación Textil, que me pareció muy interesante, además, lo que estaba pasando a nivel de sus espacios organizados, porque esta es una iniciativa de la directiva de la federación, ¿no? Pero entendiendo que esa directiva hoy está encarnada por mujeres, ¿no? Entonces, no es un pedido de la Secretaría de Mujeres de la Federación Textil, sino es nosotras como dirigentes, ¿no?, que hemos llegado además a ser dirigentes de una federación que aglutina varios sindicatos de esta actividad, de la actividad textil, que es una actividad, en fin, tan importante y con tanta tradición en nuestro país, nos hemos dado cuenta que no vamos a poder seguir siendo dirigentes si es que no tenemos alguna herramienta que nos permita conciliar nuestro trabajo fuera de la casa y nuestro trabajo dentro de la casa. O sea, así de clarito lo tenían, ¿no? Entonces, así como queremos, en fin, otros puntos más en nuestra agenda, este es un punto importante, ¿no? Entonces me parece súper claro y súper claro que, ¿no?, lo tenían así, digamos, de comprendido el problema, y presentar ese proyecto es una manera también creo, de entrar en un debate más amplio sobre, espero, ¿no?, cuánto todavía estamos lejos de conciliar, o como se quiera decir, de armonizar nuestra vida familiar, ¿no?, a nivel doméstico, con nuestras responsabilidades fuera de la casa, ¿no? O sea, eso es algo que
que me anima mucho porque cada vez que se habla de ese proyecto, entonces inmediatamente el chip se prende, ¿no? O sea, cuando lo debatimos en el Congreso, porque llegó incluso hasta el Pleno, o sea, pudo haberse aprobado, pero básicamente el lobby empresarial lo frenó, ¿no? Porque lo que planteamos es que lo ideal sería que el Estado pues tenga una política de unas guarderías de políticas de cuidado, ¿no? Como eso no va a pasar, pues tenemos un Estado débil, ¿no? Realmente casi inexistente, entonces lo que planteamos fue que, ok, esto sea una responsabilidad que empiece a ser asumida por las empresas grandes, donde hay más de 50 trabajadores que tienen esa necesidad. O sea, la necesidad existe, como le encanta hablar además a los empresarios, la oferta o la demanda existe, entonces que la oferta se dé, ¿no? Que sea una responsabilidad que puedan ir asumiendo las empresas, ¿no? Y esto es posible, ¿no? Esto se está haciendo, algunas empresas lo hacen, de hecho, donde necesitan que sus trabajadoras estén, ¿no? Disponibles y, entre comillas, nada las distraiga y que sean muy productivas, entonces han puesto su guardería, ¿no? Entonces, ¿por qué no hacer esto en otras grandes empresas donde la necesidad, digo, existe? No digo donde a mí se me ocurra, sino donde haya más de 50 trabajadoras o trabajadores que tengan carga familiar de hijos menores de 5 años, ¿no? Y bueno, en comisiones se aprobó, ¿no? Incluso, o sea, se aprobó por unanimidad, o sea, que es el fujimorismo y todas las otras bancadas lo aprobaron, pero cuando llegó el pleno, que logramos que llegue el pleno el 8 de marzo del año pasado, se encendieron las alarmas de los gremios empresariales que dijeron, ah, nos van a chantar eso a nosotros, ¿no? O sea, las grandes empresas, la sociedad de industria, en fin, ¿no? Y lo frenaron, literalmente, porque me buscaron a mí para decirme, mire, ¿y cómo podríamos ponerlo de otra manera? Tal vez que no sea obligatorio, no sé, ¿cómo buscamos una fórmula? Y dije, bueno, yo no legislo con ustedes, o sea, ustedes pueden opinar, pero, o sea, me están diciendo que quieren que yo llegue a un acuerdo de cómo tiene que ser la fórmula de la ley con ustedes. No, ¿no? Y bueno, entonces encontraron un congresista que sí hizo cuestión de Estado por eso y armó todo un falso debate en el Pleno y logró que el proyecto, no es que se desaprobara, pero que volviera a comisiones. No quisieron desaprobarlo porque saben que sería muy impopular desaprobar un proyecto así, ¿no? Cuando lo publicitamos, ¿no? Anunciando que ya se iba a debatir en el Pleno, la cantidad de gente en las redes sociales que te pide que eso exista es enorme. O sea, y estoy hablando de gente que no es organizada ni sindicalizada, es gente, yo trabajo en la empresa XY y necesito que haya una guardería, o sea, incluso quisiera pagarla, o sea, no quiero que me la den gratis, pero quiero que el servicio exista porque no tengo yo un lugar seguro donde dejar a mi hija, pero quiero seguir trabajando. O sea, ya la gente está, pero debe vivir muy angustiada. Yo no tengo hijos, pero me imagino el nivel de angustia que debe haber en mucha gente que hoy trabaja, entre comillas, trabajos formales, ¿no? Incluso de fábricas, oficinas o lo que fuera, que no sabe dónde dejar sus hijos. No, ni siquiera a nivel privado existe una oferta más o menos confiable. Entonces, me queda clarísimo que muchos preferían que en su empresa haya una guardería, ¿no? Y cuando, como te digo, cuando se debatió ese tema y lo anunciamos, la cantidad de gente que respondía en las redes era ya, al fin, por favor, hagan algo, ¿no? Entonces, eso es un tema pendiente, es un tema que tiene que genera mucha preocupación. Me dio mucho gusto en todo caso que haya llegado hasta donde llegó, como digo, por un pelito y se aprobaba. Y bueno, un congresista pro empresarial o pro gremios empresariales puso el grito en el cielo y pidió que por favor regrese a comisiones para que se siga estudiando más. No sé qué más se puede estudiar, o sea, acá la decisión es política, ¿no? O sea, ya se estudió, ya hay una justificación, hay un cálculo también de eso. Claro, implica una inversión para las empresas, pero también es una inversión que creo, primero que pueden hacer, segundo que no es una inversión que va a redundar en un beneficio solamente para las familias, sino que, como digo, eso, como les gusta hablar a ellos, va a generar una enorme productividad, o sea, es enorme la diferencia entre una trabajadora que sabe que puede incluso aceptar trabajar o sea, quedarse 12 horas o 10 horas en su trabajo, porque sabe que va a tener una guardería ahí en su centro de labores, donde ya no tengo que, regresar preocupada a mi casa a las 6 de la tarde, a las 7 de la tarde, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo que hoy está pendiente y me dio mucho gusto y ojalá que eso se retome con fuerza, creo que es algo que se tiene que exigir todavía, puede cambiar enormemente la situación de miles de mujeres hoy en nuestro país. Bueno, eso es algo que estaba pendiente en el Congreso. Y bueno, a nivel político, tal vez una de las cosas que más me ha dado gusto, bueno, también cierta pena, ¿no? Porque ya es un espacio que se ha transformado. Creo que lo del Frente Amplio fue algo muy meritorio, algo muy importante para muchos, ¿no? Incluso para quienes en su momento fueron votantes o gente que se sumó
a nivel de lo que fue la campaña electoral, que fue una campaña muy bonita, muy llena de voluntad, de aportes ciudadanos, pero creo que llegar a ese momento fue todo una experiencia, ¿no? De lo más enriquecedora para mí, haber construido todo el proceso previo de las primarias, de articular con organizaciones que siendo muy pequeñas, ¿no? Teníamos claro cuál era el norte, ¿no? Y bueno, nos arriesgamos, sí, pero creo que también hubo algunas cosas que funcionaron, y bueno, esas cosas que funcionaron, ojalá que queden como aprendizajes hacia adelante, ¿no? Esa forma de tomar las decisiones, de abrir las decisiones tan importantes, ¿no? Como elegir a tus candidatos, a tu candidata, a tu candidato, que estén en manos de una ciudadanía que quiere participar y que se siente incluso cercana o identificada con la izquierda, pero que no milita con la izquierda, ¿no? Yo creo que a veces no entendemos eso, ¿no? O puede haber una enorme cantidad de gente que se siente identificada con las ideas de izquierda en nuestro país, pero no se siente pues todavía convencida de militar con nosotros, o se siente que le van a estigmatizar si dicen yo soy de izquierda, ¿no? Porque claro, estamos en un país donde se ha estigmatizado tanto a la izquierda y se ha despolitizado tanto la sociedad, que alguien que se asuma así de izquierda de buenas a primeras no va a existir, pero sí alguien que se siente identificado con lo que decimos, ¿no? Entonces hay que darle la posibilidad a esas personas que, al menos en un momento, cada 4, cada 5 años, sean parte de lo que somos también nosotros, que tomen las decisiones junto con nosotros y qué sé yo. ¿Y cuál es la organización en la que estás ahora? ¿Cuál es tu trabajo actual? ¿En qué proyecto Bueno, estás ahora? hoy día no estoy en un partido, ¿no? Estoy como ahorita más bien tratando de cerrar también a nivel personal algunas cosas, ¿no? Mías, pero sí estoy en un espacio, digamos, organizado, es un espacio, digamos, muy particular, ¿no? No es un partido, como digo, no, todavía no hemos tomado una decisión sobre llamarnos a nosotros mismos partido, movimiento político, pero sí es un espacio de organización que tiene una apuesta muy firme eh, por la formación política, por la acción desde el activismo. Este, Nosotros nos llamamos En Movimiento, tenemos algunos meses que nos hemos ido encontrando, algunos compañeros y compañeras ya veníamos militando de antes, otros no, otras no, o sea, otros nos hemos conocido en estos meses, y entonces, bueno, también es todo un reto conocerse y volver a aprender juntos y juntas, ¿no? O sea, a veces uno tiene ya por asumido ciertas cosas, ya cómo tiene que ser, como si soy de izquierda, yo sé, entre comillas, qué izquierda soy o qué izquierda quiero ser, pero mucha gente con la que puede haber muchas coincidencias no necesariamente lo tiene igual de claro, o puede tenerlo claro, pero no no está expresado igual que lo que uno piensa, ¿no? Entonces, bueno, estamos en ese proceso de conocernos, de entendernos, de construir también un lenguaje y una comprensión común de las cosas que estamos viviendo hoy en el país, de los cambios que se necesitan, ¿no? Entonces estoy en ese proceso con otras compañeras, con otros compañeros. Este año pensamos pues todavía debatir, terminar de definir exactamente el tipo de organización que queremos ser. Bueno, lo vamos a hacer aún con las dificultades propias de esta situación en la que estamos pues, de pandemia. Es un reto. Y ojalá que logremos fortalecerlo y darle digamos, una permanencia, también entendiendo que estamos en una coyuntura que, además de la pandemia, tiene pues el periodo electoral como un momento que influye, ¿no? Que influye mucho, las discusiones pueden ir por ese lado, pero al menos para mí creo que es importante también mirar más allá de esa coyuntura, porque las coyunturas electorales son eso, son momentos que pasan y que luego lo que toca es ver qué quedó, ¿no? de ese momento electoral o del resultado electoral. Entonces, si hay algo que queda, eso es lo que hay que preservar. Y estamos en eso también. Indy, tú que perteneces a estos dos ambientes, porque tienes una formación académica, universitaria, pero también estás en este otro espacio, ámbito de acción política, activista, ¿no? ¿Cómo percibes la relación entre la academia y el feminismo, el activismo político? Bueno, yo creo que hay una relación como, no sé si de amor y odio, pero tal vez todavía
de distancia, ¿no? O sea, bueno, pero en general creo que la academia en nuestro país también está muy invisibilizada, ¿no? O sea, hay muchas dificultades para hacer un trabajo académico. O sea, alguien que ha decidido centrarse en ese ámbito sabe que va a tener muchos problemas, ¿no? O sea, conseguir espacios para investigar, y financiamiento, libertad también para definir sus temas, sus enfoques, ¿no? Entonces, sabiendo eso, primero entonces no es que sea un espacio académico tan grande, ¿no? En el Perú es relativamente pequeño. Como digo, los pocos espacios entonces de cierta estabilidad también pues están vinculados mucho a las instituciones, y las instituciones en nuestro país académicas o universitarias también pues tienen una cierta visión, ¿no? De cómo se vinculan con las iniciativas de organización social, ¿no? Yo creo que por ahí va un poco la clave, ¿no? De por qué tal vez no es tan fluida la relación entre la academia y los espacios de activismo, porque para los pocos investigadores que haya que están ya vinculados a una institución, a veces las reglas son como muy, no están escritas en ningún lado, creo, ¿no? Pero son un poco rígidas en términos ¿no? De no aparecer muy involucrado a ciertas banderas, a ciertos activismos, ¿no? Eso es como, eh, lastimosamente, una cosa muy extendida en general, ¿no? Como guardar cierta distancia de todo lo que pueda parecer político o cualquier cosa de organización, ¿no? Entonces, bueno, no es tal vez hoy una relación tan fluida como digo, pero no tiene por qué serlo así, ¿no? Necesariamente. Yo creo que ahí también del lado de quienes nos organizamos, ahí hay que también creo que ser lo suficientemente abiertos para poder convocar a gente que tiene más bien esas inquietudes, ¿no? O sea, de que su aporte a una propuesta, a un proyecto de transformación, de cambio, de participación social, sea el aporte más académico, sin que eso sea, pues, o ninguneado o puesto como un tema de segundo lugar, ¿no? Hay diversas formas de aportar políticamente, y en verdad a nivel de lo que son los partidos políticos y los espacios activistas, falta mucho aporte de la academia, muchísimo, ¿no? Y a veces no somos lo suficientemente convocantes para poder recibir esos aportes, ¿no? O involucrar a gente que puede aportar a ese nivel. Entonces, bueno, ahí también hay como de los dos lados, ¿no? ¿Y en tu propio trabajo tú has experimentado alguna dicotomía o algún dilema alrededor de eso? Bueno, no necesariamente. Yo, como digo, no estoy en un espacio institucional, ¿no? Donde ejerza mi profesión así como de una forma más rígida, pero sí lo he visto, ¿no? Sí lo he visto con algunas personas cercanas, ¿no? Entonces es como, obvio, pero las entiendo, ¿no? Porque es como, si ya de repente están trabajando de una forma mucho más permanente en una universidad como investigadores, es como, no puedo aparecer como vinculado a esto o a lo otro, ¿no? Sobre todo si eres de izquierda, ¿no? Entonces, eso sí es algo real, ¿no? Y comprensible, ¿no? Pero, como digo, entonces también creo que hay que hacer los esfuerzos para ver cómo ese trabajo, esos aportes, esa experiencia se recibe, se usa, y como de verdad se le da una utilidad, ¿no? Porque eso también creo que es lo que esperan muchos quienes trabajan de esa manera, ¿no? Bueno, y ya lo has mencionado antes, lo has ido mencionando, pero ¿cómo ves tú el movimiento feminista en el Perú? ¿Cuál sería tu evaluación, tu análisis? Mira, yo creo que no podría ser hoy una evaluación mínimamente completa, porque de verdad que siento que hay tanto que ha crecido por varios lados, que en verdad nos hace falta como tal vez hacernos una fotografía, ¿no? De nosotras mismas. Yo estoy segura que si alguien, no alguien, ¿no? Pero si de repente surge la iniciativa de hacer como una especie de encuentro feminista en el Perú de mujeres, vamos a hacer muchas más de las que creemos, ¿no? De hecho, pero también sé que van a surgir en el camino tensiones, ¿no? Naturales, tal vez de balances no concluidos, de ajustes, no lo digo esto en mala manera, pero de ajustes de cuenta no saldados, ¿no? Entre nosotras, porque venimos de procesos organizativos diversos, donde han habido también, pues, desencuentros, qué sé yo. Entonces, la primera cosa que te podría decir es que la foto es más grande de lo que pensamos, ¿no?
por varios lados, en regiones, hay muchos espacios feministas, universitarios, ya no universitarios, de mujeres indígenas, de trabajadoras, de trabajadores, o sea, por todos lados hay feminismo. Entonces esa foto es mucho más grande de la que pensamos y entonces también nos obliga a mirar nuestra realidad más allá de lo inmediato. O sea, Lima de verdad que no puede seguir siendo el referente del feminismo solamente, ¿no? O sea, hay muchas formas de vivir el feminismo y debe ser como, con muchas dificultades, con muchos debates entre nosotras, a partir de esas realidades distintas. No solamente los debates que ya sabemos que hay, ¿no? O sea, no lo digo, sé que hay tensiones hoy en el feminismo a nivel global por determinados temas, ¿no? El tema, en fin, el tema del trabajo sexual, el tema hay mucha discusión sobre el tema de las mujeres trans, de la inclusión o no de las mujeres trans en el feminismo. Son debates, yo sé que se están dando en todas partes del mundo, acá también, pero creo que también hay debates nuestros, más nuestros, de cómo se hace feminismo. O sea, no es lo mismo pues hacer feminismo si tú vives acá en Lima y tienes posibilidad de estar todo el día conectada en Zoom, que si eres, no sé, ayacuchana, purimeña, o de Puno, ¿no? O sea, o sea, de verdad que debe ser todo otra experiencia totalmente distinta, ¿no? Entonces, bueno. ¿Y cómo crees que el movimiento de mujeres en el Perú, el movimiento feminista, está lidiando con esas desigualdades, con esas distintas Es formas que, de es que organización? creo que no estamos lidiando. Esa es una preocupación que yo tengo. Ahora, bueno, ya con lo de la pandemia, peor, pero hace ya unos meses yo me preguntaba, ¿no? ¿Dónde nos estamos encontrando las feministas? ¿No? ¿Dónde estamos hablando de las cosas que estamos construyendo? Que además son distintas, ¿no? Distintas, pero pueden llegar a tener como un objetivo común. O sea, si marchamos por la despenalización del aborto, ya, ese es un objetivo común. Y en la calle, ahí no hay diferencias, pues, ¿no? O sea, si hacemos una marcha en favor de la despenalización del aborto, o sea, el día que nos vayan a reprimir, nos van a dar a todas por igual. Este, pero claro, esos puntos de coincidencia a veces hay que también explicitarlos y también hay que sincerar los puntos en los que haya discrepancias y diferencias, ¿no? Entonces no estamos teniendo esos espacios, ¿no? Nos hace falta mucho esos espacios, primero para escuchar y saber de la otra, ¿no? No es tan fácil como decir, bueno, yo sé que fulana de tal o el grupo tal hace tal cosa y no me gusta o sí me gusta. A veces es más complejo que eso, ¿no? Es encontrarse. Creo que no estamos encontrándonos, nos falta tal vez esos espacios y bueno, en eso estamos más bien, ¿no? Bueno, al menos en eso estábamos para mí hace algunos meses, antes de la pandemia, tenía mucho la idea yo de este año tal vez que en el espacio en el que estoy, en el movimiento, podamos trabajar esos espacios de encuentros feministas entre mujeres, o sea, nosotras, las mujeres que trabajan desde el feminismo antirracista, las mujeres organizadas en los barrios, que tal vez no se enuncian como feministas, pero que están haciendo un trabajo muy fuerte, y a mí me tocó conocer un poquito de eso, en contra de la violencia, o sea, promotoras legales por varios lados, en varios barrios, que hacen un trabajo de hormiguita en los temas de violencia de género, y claro, no se enuncian a sí mismas como feministas, pero yo creo que son feministas, o sea, porque si algo las motiva voluntariamente buscar darle apoyo a una mujer violentada sin juzgarla, sin criticarla como la policía o como el sistema judicial, pues ya para mí eso es bastante feminista, ¿no? Bastante sororo, como se dice, ¿no? Entonces, bueno, pensaba que este año podíamos hacer eso de los encuentros, ¿no? Para conocernos, para saber cómo está actuando políticamente cada una, o cada uno en su colectividad, pero bueno, esto de la pandemia pues ha dificultado eso, pero me parece que es algo que está faltando, ¿no? ¿Y cuál ha sido tu experiencia trabajando con organizaciones de mujeres de otros lados del país? Bueno, bueno, en lo más inmediato, lo más reciente fue lo del Congreso, ¿no? Y como te digo, ahí no me cuestioné, pero, o sea, sí me di cuenta mucho de todo lo que ha cambiado el feminismo en estos años, ¿no? Porque sí me he sentido contenta de que por varios lados en todo el Perú hay por lo menos un grupo, dos grupos, tres grupos de feministas, ¿no? O sea, no sé si se conocerán entre ellas, pero siempre me llegaban alguna invitación para un evento, no sé, en cualquier lado, en Iquitos, en Madre de Dios, en Tumbes, en todos lados, entonces sé que hay, ¿no? Y algo que, claro, que uno se da cuenta es que faltaba articulación, faltaba que se encuentren, a veces también hay dificultades, pues, económicas, ¿no? O sea, hay
En fin, ¿no? No siempre hay cómo autogestionarse. En lo que podíamos se podía ayudar, en fin, psicomateriales o alguna cosa, pero para mí eso ha sido como un aprendizaje, ¿no? Con muchos grupos de mujeres organizadas, algunos más feministas que otros tal vez ¿no? En su forma de identificarse, pero con mucha claridad, ¿no? De la situación en la que estamos las mujeres hoy en día, que no se restringe pues solamente el tema de la violencia, ¿no? O a temas en los que nos coloquen como víctimas solamente, ¿no? Sino con mucha capacidad de agencia, de combinar diversas reivindicaciones o diversas luchas, ¿no? Entonces yo veo eso, o sea, veo que hay mucha disposición a movilizarse, a organizarse, y tal vez lo que está faltando es espacios donde encontrarse y tal vez agendas en común, ¿no? O sea, tal vez poner algunos puntos en prioritario, pero bueno, eso de lo más inmediato, ¿no? Porque antes, bueno, cuando estaba como activista o militante, claro, la forma de vincularse era otra porque era como más bien ir buscando, ¿no? Me acuerdo que una de las últimas cosas que hicimos con la mestiza, creo, fue, intentamos hacer un proyecto, quisimos buscar un pequeño financiamiento en esa época, para hacer encuentros también o escuelas de formación feminista a nivel nacional. Y claro, solamente el hecho de identificar en cada región una colectiva o un grupo ya era todo un parto. O sea, creo que fue una de las cosas más difíciles. No, o decíamos no había, no hay, o ya si conocíamos una colectiva, nos contaba la compañera, no, nos hemos desactivado hace unos meses, ¿no? Estamos en nuestro trabajo, estamos cerrando la universidad, entonces no estamos tan activas. Y era toda una dificultad, de verdad que era como, uy, no, qué pena, qué doloroso, ¿no? Pero ahora ya eso es algo distinto, ¿no? O sea, es algo que ha cambiado totalmente y más bien lo que falta es tal vez juntar esas piezas que están por varios lados sueltas, ¿no? Y en tu trabajo como funcionaria o como feminista o como activista de izquierda, ¿has tenido conexiones o has generado redes con organizaciones de otros países? Más que con organizaciones, bueno, por mi trabajo último, como congresista, con congresistas, ¿no? Entonces también por ese lado me dio mucho gusto, sí hay un montón de congresistas feministas, no son obviamente mayoría en los parlamentos ni nada, pero sí hay redes que a partir de ciertos temas de agenda, tú te puedes dar cuenta cuál es, claro, su compromiso, ¿no? Entonces yo sí he estado en algunas redes vinculadas a los temas sobre todo los temas de derechos sexuales y reproductivos, los temas vinculados al tema del aborto, del derecho a decidir. Sí me han permitido conocer que, bueno, hay mujeres feministas en los parlamentos, mujeres muy jóvenes, o sea, yo tengo la suerte de conocer a mujeres muy jóvenes, con la misma edad, o ¿no? Similar edad que yo en el parlamento, ya con la agenda, ¿no? Totalmente clara. Y claro, vienen de un trabajo similar, ¿no? O sea, de haber participado en espacios feministas o en partidos, ¿no? Entonces, también hay una representación que está cambiando, que ojalá que sea más numerosa, pues, ¿no? En los siguientes años, pero sí, eso habla de todo un cambio y todo un empuje que está teniendo el feminismo para también estar presente en los espacios de decisión, ¿no? Institucional. ¿Alguna de estas conexiones han generado algún aprendizaje para tu labor como congresista? Sí, no, todas, o sea, porque al menos en estos encuentros de estas redes que te decía sobre temas de derechos sexuales y reproductivos, era la primera cosa que me generó fue la tranquilidad de saber que muchas de las cuestiones con las que teníamos que batallar, las cuestiones en contra, eran comunes, ¿no? O sea, todo ese tema, yo te hablo claro, de estas redes que conocí desde el 2016, ya te iban alertando, ¿no? De estos grupos ultraconservadores que se estaban manifestando, que están haciendo sus campañas, que están buscando deslegitimar, que están buscando también incluso tener un impacto electoral negativo hacia las personas que identifican como, ¿no? Como enemigas, pues porque tienen un compromiso con ciertas agendas, ¿no? Entonces eso ya era como a mí me dio un poco de tranquilidad saber que, claro, eso no es solamente algo de acá y tal vez también tener algunas herramientas para cómo contrarrestar eso, ¿no? En términos de estrategia política, ¿no? Sí, sí, ¿no? Aprendí mucho, o también cómo poder sumar a más personas también a estas agendas, a estas luchas, tal vez entendiendo también que la comprensión que tienen algunas personas de esto, pues a veces está pues mediada, ¿no? Por los mensajes en los medios de comunicación, y entonces hay que también saber explicarlos, hay que saber
¿no? Desbaratar algunas falsas contradicciones, ¿no? Entonces sí me ha sido muy útil, ¿no? Y creo que esas redes son muy útiles también para compartir aprendizajes y también formas como nos vinculamos con los sectores organizados de la sociedad, ¿no? Que eso siempre es un reto. También, yo sé que es difícil, ¿no? En nuestro país más todavía porque tenemos un parlamento que no necesariamente pues tiene una buena imagen, entonces claro, por más que tú quieras decir yo soy algo distinto, la imagen de las personas a veces es de desconfianza, ¿no? Entonces también eso es algo que íbamos aprendiendo, ¿no? Que en general hay toda una dinámica de descrédito de las representaciones parlamentarias no solamente en Perú, eso es en Latinoamérica, eso también es algo que hay que mirar con un poco de preocupación, ¿no? Porque eso quiere decir que la representación en sí, entonces no está siendo lo suficientemente útil o eficaz que debería ser, y eso también es un llamado de atención para quienes hacemos política desde otro lado, ¿no? Entonces sí ha habido muchas cosas que me han permitido como conectar, ¿no? Inmediatamente con lo que estaba pasando acá. Y ya para concluir, hablar sobre estos tiempos de la crisis sanitaria, ¿cómo tu trabajo ha cambiado con el COVID, con este nuevo contexto? Ay, mucho, yo creo, y como te decía, las expectativas mismas son otras, ¿no? Claro, yo en marzo, en febrero, tenía la idea de, bueno, en el espacio en el que estoy, ojalá que podamos hacer estos encuentros, ¿no? Es como que reencontrar, ¿no? Las cosas que se están haciendo, hay que juntar. Obviamente eso ya no se puede, no solamente por cuestiones, ¿no? Físicas, sino que también porque lo que hay que ahora hacer es comprender lo que está cambiando, lo que va a pasar, las secuelas que va a dejar la emergencia más inmediata, ¿no? O sea, lo más triste es saber que ahorita mismo hay una emergencia que puede estar matando a tantas personas, a muchas personas claves, valiosas del movimiento social, porque son personas de riesgo, porque son personas en vulnerabilidad. Y luego eso va a dejar algunas secuelas, ¿no? También eso es algo que creo que desde el feminismo vamos a tener que hacer el esfuerzo de comprender cuánto, después de todo este tiempo de impacto en la vida de las mujeres, del trabajo adicional, ¿cómo vamos a salir de eso, no? O sea, bueno, no sé si vamos a salir en algún momento, pero cuando, entre comillas, ¿no? Haya pasado lo más dramático de esta emergencia sanitaria, ¿qué sensación vamos a tener nosotras, ¿no? De nuestro propio trabajo, de nuestras vidas, qué ideas van a surgir, qué cosas vamos a querer encarar, ¿no? Después de haber vivido algo tan fuerte, qué va a pasar en los barrios también donde pretendemos o donde pretendíamos desde donde pretendíamos organizarnos, ¿no? ¿Cuánto ha cambiado? ¿Cuánto va a cambiar? Entonces, yo creo que sí es un reto, primero para comprender, ¿no? O sea, no es tan inmediato lo que vaya a pasar o lo que ya tengamos que hacer. Creo que lo primero va a ser entender, comprender. Y bueno, adicionalmente que vamos a estar viviendo un proceso electoral, ¿no? Entonces eso va a exacerbar ciertas tendencias en la sociedad nuestra, ciertas preocupaciones, ¿no? Ciertos miedos que hoy hay, se van a exacerbar más. Tengo mucha preocupación por esos discursos demagógicos, que ni siquiera sé si decirlos populistas, pero demagógicos, sobre que están queriendo, pues, ¿no? Aprovechar las preocupaciones que hay a nivel de la sociedad respecto a su subsistencia, ¿no? Acerca de cómo encarar esta crisis, teniendo ciertas seguridades económicas, sociales, ¿no? Y las respuestas que se están dando no son suficientes, ¿no? Tanto desde quienes no quieren que nada cambie, o sea, que esto no es una oportunidad de cambiar nada, que todo estuvo bien hasta marzo, ¿no? Del 2020, todo era perfecto, o si no era perfecto, bueno, todo podía seguir igual. Esos sectores, bueno, que no quieren que cambie nada, pero también, pues, sienten la gente que es una respuesta insuficiente de parte del otro lado, ¿no? De quienes tal vez apuestan por un cambio, ¿no? No hay una contundencia, no hay una claridad de lo que se tenga que hacer. Y entonces surge también otro sector de gente dispuesta a proponer cambios fáciles, ¿no? O a proponer cambios superficiales, pero que pueden ser muy fácilmente promocionados, ¿no? Entonces, eso sí me preocupa bastante, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Indy, Gracias, por tu Karen. tiempo, por haber aceptado participar del proyecto. Oye, muchísimas gracias Gracias nuevamente. a ti. Estado muy, Mucha muy suerte, mucha bonito suerte. escuchar. Ya, ya nos Bueno, mucha vemos. suerte con todo. Ánimo, ánimo. Y ya nos estamos Sí, viendo. ya nos estamos viendo, sí, seguro. Chao. Vale, cuídate mucho.